Hoy vamos a ver en nuestra clase de contabilidad 2 el concepto y los cálculos de depreciación. Recordemos, ¿verdad?, que vimos en la clase pasada que nuestros activos fijos, que son los activos que soportan las operaciones de la operación, como son los terrenos, los edificios, las maquinarias, también tenemos el equipo electrónico, los equipos de computación, los muebles. Todos estos medios son comprados por la organización con el propósito de usarse y no de venderse, ¿verdad? Son para uso y para desarrollar las operaciones propias de la organización. Esos bienes, esos activos fijos que pueden ser de naturaleza tangible, que se pueden tocar o intangible, y que son necesarios para la operación del negocio, también pierden valor a lo largo del tiempo. Entonces, ese valor que van perdiendo se le conoce en nuestro lenguaje técnico como depreciación. La depreciación tiene el propósito de ir disminuyendo el valor que dejamos registrado nosotros como activo fijo. Entonces, lo que vamos a estar estudiando hoy es de qué forma se calcula se determina esa pérdida de valor que tienen los activos fijos o la propiedad, planta y equipo. Los objetivos de esta clase básicamente están enmarcados en los cálculos, aplicando los distintos métodos de depreciación. Vamos a ver adicionalmente al método que ya estudiamos, que es el método de línea recta, depreciación por línea recta. Vamos a ver el método de unidades producidas, vamos a ver el método de doble saldo decreciente, el método del número dígitos, y vamos a conversar un poquito sobre lo que son los activos fijos intangibles, su evaluación y su amortización. A diferencia de la propiedad, planta y equipo, que se deprecia, en el caso de los activos intangibles hablamos de amortización en lugar de depreciación. Iniciamos. Entre los métodos de depreciación que hemos estado analizando tenemos 4. Tenemos el método de línea recta, el método de unidades producidas, el método de números dígitos y el método de doble saldo decreciente. Tenemos acá, ¿verdad?, un ejemplo bien sencillo, básicamente para recordar lo que vimos en la clase anterior, y en este caso tenemos que el taller moderno compra un soldador eléctrico por $5,000 con una vida útil de 5 años y valor residual de 0. Entonces, recordemos, estos $5,000 es el costo, la vida útil es el tiempo que se espera que va a durar el activo fijo, y el valor residual es el valor que yo espero recuperar al final de los 5 años cuando yo venda este soldador eléctrico o el activo fijo en particular. Se nos pide que se elabore la tabla de depreciación. Para calcular la depreciación nosotros tenemos esta fórmula. Depreciación es igual al costo menos el valor residual dividido entre la vida útil. Vamos a sustituir con los datos del caso estos valores. Entonces tenemos que el costo es el valor que pagué por el soldador, 5,000. Su valor residual en este caso es 0, que significa que al finalizar los 5 años yo no espero que me paguen absolutamente nada, no espero recuperar nada de esa máquina. Y la vida útil en este caso está dada en 5 años. Entonces tendría una división simple, 5,000 menos 0 entre 5, y mi depreciación entonces sería de 1,000 por año. Depreciación, concepto de depreciación acumulada. ¿Qué es la depreciación acumulada? Veamos esta pregunta. La depreciación acumulada podemos interpretarla con esta pregunta. ¿Cuánto valor ha perdido el activo fijo en el año 3? Si sabemos que cada año está perdiendo 1,000 hasta completar los 5,000 que vale. Entonces, en el año 3 ha perdido, ¿cuánto valor? ¿Cuánto valor ha perdido? Entonces, ha perdido aquí a simple vista. Año 1, año 2, año 3, ha perdido 3,000. Entonces, a ese concepto yo le llamo depreciación acumulada. La depreciación acumulada es la suma de la depreciación de cada año. En el año 0, mi depreciación es 0. Este es el año en el momento en que yo compré. En el primer año de uso del activo, entonces calculo una depreciación anual de 1,000,
y tengo una depreciación acumulada de 1000. El segundo año tengo una depreciación del año de 1000, pero ahora tengo la depreciación de 2 años acumulada de 2000. Y así sucesivamente hasta que llego al último cálculo de depreciación del año quinto, y entonces contablemente el activo ha perdido todo su valor por un total de 5000. Este valor que va acumulándose cada año es el valor que nosotros llamamos depreciación acumulada. El concepto de valor en libro. Valor en libro es igual al costo menos la depreciación acumulada. Acabamos de ver que es la depreciación acumulada. Si nosotros sustituimos los valores, considerando la pregunta anterior, que en el año 3, ¿cuánta depreciación acumulada hay? Entonces teníamos 3000 de depreciación acumulada. Entonces, en el año 3, ¿cuánto es el valor en libro? El valor en libro es el costo menos la depreciación acumulada. Y tenemos entonces que el valor en libro en el año 3, ¿cuánto valor ha perdido el activo en el año 3? 3000. ¿Cuál es su costo? 2000. ¿Cuál es su valor en libro? 5000. Que es su costo menos su depreciación acumulada. El valor en libro entonces es de 2000. Tabla de depreciación. Entonces tenemos aquí este modelo de tabla de depreciación que nos dice los años de vida que tiene el activo. En este caso creo que estamos hablando de un soldador. Entonces tenemos que el año 0 es el preciso momento en el que compro, y 5 los años de uso. El costo se va a mantener 5000 en cada año, siempre el costo va a ser el mismo. El valor residual cada año es 0. El valor depreciable entonces es la resta del costo menos el valor residual, recuerden la fórmula. Entonces yo voy a depreciar un total de 5000. Mi depreciación anual, 1000 el primer año, 1000 el segundo año, hasta llegar al quinto año. Mi depreciación anual en el momento que yo compro el activo, que es el año 0, es 0. Mi depreciación acumulada en el año 0 es 0. Mi depreciación acumulada en el año 1 es 1000. En el año 2, 2000. En el año 3, 3000. Recuerden la pregunta, ¿cuánto valor ha perdido el activo en el año 3? 3000. ¿Cuánto valor ha perdido en el año 4? 4000. Y cuando llegamos al último año ha perdido todo su valor depreciable, y lo que yo espero recuperar de ella es 0. El valor en libro entonces es el costo menos la depreciación acumulada. Y si se fijan aquí, en el último año es el costo de 5000, y el valor que ha perdido la depreciación acumulada es 5000, su valor en libro es 0. Todos estos conceptos ya lo habíamos visto en la clase anterior, se lo estamos repasando. Contabilización. La contabilización del activo fijo es un débito a la cuenta de activo fijo. En este caso, la cuenta se llamaría activo fijo, sería equipo, ¿verdad? Y en este caso sería, ya sea si lo pago de contado, 5000, o si se lo queda de ver al proveedor y lo voy a pagar en partes. Aquí tenemos ya la contabilización de la depreciación, que es costo o gasto por 1000. ¿Por qué costo? Porque puede ser que esta máquina yo la estoy utilizando directamente para producir. Imagínense el caso de un taller, ¿verdad?, que utiliza el soldador para sus servicios, o para fabricar muebles, por ejemplo. Entonces, en ese caso, en vez de irse a un gasto de depreciación, se va a un costo de ¿qué? Sería el costo de los artículos de inventario, que son los que le voy a vender a mis clientes, contra una cuenta que se llama depreciación acumulada. Este es un valor que yo lo resto del costo para reflejar en el balance general el valor en libros. Este ejemplo 2 quedó de práctica. Teníamos este ejemplo, ¿verdad?, para que ustedes lo resolvieran. Vamos a resolverlo hasta cierto punto y ustedes me dicen qué tal, como le fue en su recálculo que ustedes hicieron. Entonces tenemos que el costo es 12.600, la vida útil 5 años y un valor residual de 10% del costo. La compra fue el 1 de enero de 2017. ¿Qué se pide? Elabore la tabla de depreciación anual aplicando el método de línea recta. Entonces, después casi todos los demás elementos se responden a través de la tabla. Veamos entonces cómo sería el desarrollo de la tabla. Entonces tenemos acá, en el periodo 0, que es el momento que hago la compra, el 1 de enero de 2017, el costo es de 12.600.
mi valor residual es 1260. ¿Por qué? Porque este es el 10% de 12.600. 12.600 menos 1.260 me queda el valor depreciable. El valor depreciable, mi depreciación en el año 0 es 0 porque todavía no lo he consumido, no lo he utilizado, y el valor en libro es de 12.600. Veamos qué pasó el 31 de enero del mismo año, del año 2017. Estos valores se van a mantener constantes. Entonces, fíjense, mi depreciación anual va a ser 11.340 entre 5, 2.668 cada año hasta completar los 11.340 que es lo depreciable. Después tenemos la depreciación acumulada que sería 2.168 más 2.168 en el año 2, 4.536 más 2.268 en el año 3 hasta llegar a los 11.340 y el valor en libros sería el costo menos la depreciación acumulada. Mi costo 12.600 menos 2.268 hasta quedar finalmente en un valor de 1.260 que es lo que yo espero, ¿verdad?, recuperar de esa cocina al final del periodo. Teniendo ya esta información, ya solo me ubico en las preguntas y si es el valor en libros, daré esta respuesta. Por ejemplo, ¿cuál es el valor en libros en el año 3? Utilizo la tabla y digo, el valor en libros en el año 3 es 5.796. ¿Cuánto es la depreciación acumulada en el año 4? Me ubico en el año 4, me ubico en la columna de depreciación acumulada, la depreciación acumulada es de 9.072. ¿Cuál es el valor depreciable en el año 2? En todos los años es igual, 11.340. Entonces, ¿qué adicional hay en este ejercicio que se dejó? El adicional es que se pide que la vida útil se determine en meses. Entonces, en este caso, como estoy hablando de 5 años, ¿cuántos meses estaría o cuántas líneas tendría aquí? De enero a diciembre de cada uno de los 5 años. Entonces, estaría hablando de 60 líneas. Y en vez de dividir esto entre 5, ¿verdad?, que sería el valor depreciable, voy a dividir 11.340, en vez de ponerle anual, aquí le voy a poner mensual, entre 60 meses, ¿verdad?, que sería la multiplicación de 12 por 5 para los 60 meses en los 5 años. Entonces, esta sería la generalidad, ¿verdad?, de la solución del caso que se había dejado para que ustedes desarrollaran. Ok. Me detengo un momento y pregunto, ¿verdad?, si ustedes tienen consulta hasta ahí, si ha surgido alguna duda hasta el momento. Maestro, yo tengo una duda. Díganme. En la tabla anterior que usted nos estaba presentando, en el valor de los de 10.000, por ejemplo, de 12.600, 10.332, ¿qué fue la cantidad que fue restando para que el valor fuese disminuyendo? Que ahí me perdí un poquito. Veámoslo aquí, ¿verdad? Veámoslo aquí. ¿Cuál es el valor que va disminuyendo? ¿Logra ver? Identifica, dígame usted qué columna es la que va disminuyendo. El valor de los libros, valor en libro. Exacto, porque es el valor que resta, el valor que le queda, ¿no?, de vida al activo. Entonces, ¿cuál es la fórmula para esto? Es el costo menos, dígame usted, menos la depreciación menos la depreciación anual, acumulada, correcto. Entonces, como la depreciación acumulada va aumentando, si usted se fija, ¿verdad?, entonces el valor en libro va disminuyendo. Entonces, costo menos la depreciación acumulada. Ok. Gracias, maestro. Muy bien, Alison. ¿Otra persona que tenga alguna consulta? No, maestro, yo estoy claro ahí con eso. ¿Está clara? Muy bien. Maestro, una consulta más. Para la vida útil siempre va a variar, ¿verdad? No tienen establecido en sí un periodo de 5 años siempre, sino que él puede variar en sí. Sí, le cuento ahí rápidamente un par de cosas. La primera
Las depreciaciones que utilizamos generalmente los contadores acá en Nicaragua, ¿no? Acá en Nicaragua, no en el mundo. Están con base a lo que dicen nuestras leyes tributarias, o sea, nuestra ley de impuestos, ¿de acuerdo? Pues en nuestra ley de impuestos, por ejemplo, dice que la vida útil de un edificio, de una casa, es de 20 años. Así. Y entonces venimos nosotros los contadores y decimos, bueno, como la ley dice que me acepta como gasto, ¿verdad? La DGI, solo ese valor, ¿verdad? O sea, tengo que dividir el valor de mi edificio en 20 años, entonces con esa cantidad me quedo. Entonces, esa ley dice que los vehículos se deprecian en 8 años, que los muebles se deprecian en 5, como lo más general, ¿verdad? Y sí, ahí tenemos vehículos, muebles y el equipo de computación en 2 años. Eso es lo más común. En general, desde la perspectiva técnica, yo lo que voy a hacer es ver lo que me dice el fabricante del bien. Si el fabricante del bien, en este caso vamos a suponer que una computadora me dice que la vida útil de esa computadora es 3 años, entonces yo debería de atender lo que me está diciendo el fabricante. Y entonces yo le pongo su vida útil con base en la capacidad que me está diciendo el especialista, que es lo que va a durar ese bien. Entonces tenemos esas dos opciones. Las dos opciones son aceptables y son válidas, y la administración de la empresa va a determinar cuánto es la vida útil de los activos fijos, obviamente sobre esos dos criterios o un tercer criterio que pudiera surgir de forma técnica. ¿Queda más o menos clara la idea ahí en ese sentido? Sí, maestro, ya quedé bastante clara. Muchas gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, todo lo que hemos hablado de apreciación hasta el momento se refiere ¿a qué? Se refiere a un solo método, el método de apreciación de línea recta. ¿Qué características tiene este método? Que la depreciación anual es constante, si se fijan. Siempre va a ser el mismo valor, porque simplemente lo que estoy haciendo es dividir el valor depreciable entre la vida útil, y cada año se va a aplicar exactamente el mismo valor de depreciación. Vamos a ver los otros métodos donde esto cambia, donde la depreciación ya no es constante año con año. Y el primer método que vamos a ver es el método de unidades producidas, o nuestra opción número 2. Veámoslo con un ejemplo. Dice, el Hospital Huehuense compra una camioneta por $8,800 con una vida útil. Fíjense, miren aquí ahora la vida útil. La vida útil ya no es en tiempo, es de 100,000 kilómetros. Tiene sentido, ¿verdad? O sea, el fabricante me está diciendo que al final de 100,000 kilómetros ese vehículo ya completó su vida, lo que se esperaba que diera. Con un valor residual de 800. ¿Qué es de 800? Que al final cuando termine de recorrer los 100,000 kilómetros en mi camioneta, entonces yo voy a poder aún vender esa camioneta y me van a dar todavía $800 por ella. En 3 años, la camioneta realizó el siguiente recorrido. Entonces, el año 1 hizo 35,000 kilómetros, el año 2, 60,000 kilómetros y el año 3, 5,000 kilómetros. Fíjense aquí, 35 más 60 son 95,000, más 5,000 completamos los 100,000 kilómetros de vida útil que tiene esa camioneta. Se pide que elabore la tabla de depreciación. Fíjense la depreciación, la fórmula es exactamente la misma. Costo menos el valor residual dividido entre la vida útil. Pero ahora la vida útil ya no es tiempo, sino que lo que cambia aquí es que la vida útil son kilómetros. Vamos a sustituir los valores. Tenemos el valor, tenemos el costo, ¿verdad? Que es de cuánto. Y dice 8,800. Ok. Vamos, aquí hay un error, ¿verdad? 10,800 tengo aquí, puse mal el valor, menos 800. Y la vida útil, ¿cuánto es? Son 100,000 kilómetros. Vamos a hacer el cálculo con los valores que tenemos en la fórmula. Y después voy a corregir acá. Entonces serían 10,800 menos 800, me quedan 10,000. Dividido entre 100,000 kilómetros, me daría un valor de 0.010. ¿Qué significa este 0.010? Este 0.010 significa que por cada kilómetro que recorre la camioneta pierde de valor 10 centavos de dólar. Entonces, vamos a la tabla, que es lo que hemos estado trabajando. Fíjense, tengo aquí mi costo en el año 0, 10,800. El costo en todos los años es igual. Mi valor residual es 800.
Mi valor depreciable, 10.000. ¿Cuántos kilómetros recorrió? En el año 0 la acabo de comprar, ¿verdad? Está 0 kilómetros, está nuevecita, entonces no hay recorrido, la acabo de comprar. En el año 1 dice que recorrió 35.000 kilómetros, en el año 2 60 y en el año 3 5.000 kilómetros. ¿Cuánto valor pierde el vehículo por cada kilómetro recorrido? 10 centavos de dólar. Entonces mi depreciación anual en el año 00, ¿verdad? En el año 1 son 35.000 kilómetros por 10 centavos. El valor perdido del vehículo, ¿verdad? O depreciado es de 3.500 dólares. En el segundo año, que recorrió 60.000 kilómetros, multiplicados por 10 centavos, mi depreciación anual es de 6.000 dólares. Y el último año, mi depreciación mi recorrido son 5.000 kilómetros a 10 centavos. El valor depreciado es de 500 dólares en ese año. Mi depreciación acumulada, acuérdense, 0, ¿verdad? Al principio, 3.500 del primer año, 3.500 más 6.000, 9.500, 9.500 más 500, 10.000. Ahora, valor en libros, mis costos, 10.800 menos depreciación acumulada, 0. 10.800 menos 3.500, 7.300. 10.800 menos 9.500, depreciación acumulada, 1.300. Y el último año, 10.800 menos depreciación acumulada, 10.000, me queda el valor residual que son los 800 dólares. Entonces, esto que acabamos de ver, es el método, ¿verdad?, de depreciación de kilómetros recorridos o unidades producidas. Básicamente, lo que yo hago es disminuir el valor o reconocer la pérdida de valor del activo conforme él se va utilizando. Si nosotros estuviéramos utilizando la metodología anterior, que era de línea recta, recuerden, la depreciación anual sería igual en los 3 años. Pero en este caso no es así, la depreciación se está calculando con base al uso que se le dio al activo fijo. Ok, me detengo. ¿Está claro ahí? Sí, maestro. Excelente, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este es el método de kilómetros recorridos, unidades producidas. Está con base a el uso o el consumo que se le da al activo. Excelente. Vamos ahora a conocer nuestra tercera opción. Y vamos a ver la opción número 4, el método de doble saldo decreciente. Y en este método nos vamos a dar cuenta que hay algunos cambios. Vamos a ver cuáles son los cambios. Dice aquí que el supermercado La Unión adquiere un congelador por 42.000 dólares con una vida útil de 4 años y un valor residual de 2.000. Se pide que elabore la tabla de depreciación por el método de doble saldo decreciente. ¿Qué característica tiene este método? Este método, a diferencia del anterior, es que la mayor depreciación, el mayor valor de depreciación se va a dar en los primeros años y va a ir disminuyéndose en los años siguientes. Aquí la fórmula cambia un poco, fíjense. La depreciación va a ser igual al valor en libros, fíjense, ya no es el costo, ahora es el valor en libros, por la tasa. Ajá, ¿y cuál es esa tasa? La tasa se calcula dividiendo 1 entre la vida útil multiplicado por 2. Esto es como decir, como que hiciera el cálculo de línea recta, nada más que ahora multiplicado por 2. Nada más que en vez de utilizar el costo para el cálculo de la depreciación, utilizo el valor en libros multiplicado por la tasa. Voy a sustituir los valores según lo que tengo en mi caso. Y en mi caso, el valor que voy a sustituir es los 4 años, que es lo que tengo en mi vida como vida útil. Entonces sería 1 entre 4 es 0.25, ¿verdad? Matemática. Multiplicado por 2 tengo 0.25, multiplicado por 2 tendría entonces que mi tasa sería de 0.50. Repito, 1 dividido entre 4 es igual a 0.25. 0.25 multiplicado por 2 es igual a 0.50. Muy bien, ahora vamos a sustituir este 0.50 en la fórmula
tenemos por acá .50 y tenemos el valor en libro, que en este caso el valor en libro, ¿se acuerdan? En el momento cero, ¿cuánto es el valor en libro? El valor en libro es igual al costo en el año cero. Entonces tendríamos 42 por .50, mi depreciación en el primer año sería entonces de 21.000, o sea, la mitad de 42.000. Y ese es todo el cálculo que se hace para determinar la depreciación por el método de doble saldo decreciente. Ahora eso lo vamos a trasladar a la tabla. Entonces fíjense cómo va la tabla. Mi periodo son 4 años, 0, 1, 2, 3, 4. Mi costo 42.000. Fíjense, 42.000. ¿En qué se diferencia con el anterior, con las otras tablas? Aquí no resto el valor residual. Aquí se va completito. Mi tasa, 0.5 todos los años. Entonces, pero en vez de multiplicar este 0.5 por el costo, lo voy a multiplicar por el valor en libro. Entonces, recuerden, valor en libro en el año 0, 42 menos depreciación acumulada 0 es igual a 42.000. 42, ahora veamos acá. Mi depreciación acumulada al siguiente año, miren cuánto queda, queda en 21.000. ¿Por qué? Porque tenía 42 menos 21, que fue la depreciación aplicada, me queda la mitad, 21. Ahora, mi siguiente depreciación va a ser 21.000 por .5, la mitad de 21.000. Entonces, ¿cuánto va a ser eso? 10.500 es la depreciación. 21.000 menos 10.500 me quedan 10.500. De nuevo, 10.500 por .5 va a ser igual a 5.250. Me queda la mitad. 10.500 menos 5.250 me quedan 5.250. Ahora aquí viene un dato muy importante. Ojo aquí. El último año ya no aplico .5. ¿Qué es lo que voy a hacer el último año? El último año lo que yo necesito, el valor que me debe de quedar aquí, ¿cuánto es? Es 2.000, porque recuerden que 2.000 es el valor residual. Entonces, la depreciación del último año es la diferencia entre el valor del libro del año anterior menos el valor residual, me va a dar entonces la depreciación de ese año. Entonces voy a tener 5.250 menos 3.250 para que acá me queden 2.000. Valor residual, 2.000. Y esto que les acabo de presentar entonces es el método de doble saldo decreciente. Vamos a nuestro último método, el método de los números dígitos. Igual vamos a verlo con un ejemplo. El Banco Popular adquiere una central eléctrica con una vida útil de 5 años y un costo de $135.000 y valor residual de $35.000. Recuerden qué significa el valor residual. Es el valor que yo espero que se va a poder negociar o recuperar cuando yo venda esta planta dentro de 5 años para comprar una nueva. Entonces, veamos la fórmula. Aquí la fórmula se parece un poco a la fórmula del doble saldo decreciente, pero observen, aquí sí utilizo el costo. En la anterior lo que utilizaba era el valor en libro. En esta fórmula lo que voy a utilizar es el costo multiplicado por la tasa. Y la tasa es diferente, fíjense. Miren cómo va acá. Son 5 años, entonces de forma invertida yo escribo 5, 4, 3, 2, 1. Voy a sumar, por eso se llama suma de los números, la depreciación por números dígitos o suma de los números dígitos. Voy a sumar 5 más 4 más 3 más 2 más 1, 15. Y voy a hacer una división, voy a dividir 5 entre la suma, entre 15, 4 entre 15, 3 entre 15, 2 entre 15 y 1 entre 15. Y el factor que me da aquí es el factor que se va a convertir en la tasa para cada uno de los años. Para el año 1, 0.33, para el año 2, 0.27, para el año 3, 0.20 y así sucesivamente. Veamos la aplicación de la depreciación en el año 1 utilizando la fórmula. Vamos a sustituir para el primer año 0.33 con un costo de $135.000, que sería el valor depreciable. 135.000 menos el valor residual, 100.000. Mi depreciación entonces sería de $33.000 en el año 1. Veámoslo eso en la tabla. Entonces aquí lo que tengo es, fíjense cómo cambió la tabla. Mi valor depreciable es
100.000, que es 135 menos 35.000 del valor residual, y tengo 100.000, 100.000, 100.000, que va a ser el valor depreciable. Mi tasa, que la acabo de reflejar, o la acabo de señalar, es esta que está aquí. Le voy a trasladar estos valores, que es la tasa. Si se fijan aquí, lo que hago es distribuir estos valores hasta llegar a 1 o 100%. Entonces, aquí tengo punto 33, punto 27, punto 20, punto 3 y punto 7. Y voy a multiplicar el valor depreciable por la tasa. Entonces, mi depreciación anual del primer año, 33.333, 26.666 el segundo año, 20.000 el tercer año, 13.333 el cuarto año y 6.667 el último año. La suma de todo eso va a ser 100.000, que es el valor depreciable. Mi depreciación acumulada, conforme va aumentando, ¿verdad? Conforme van pasando los años, va aumentando. Hasta que, y ahora veamos, tengo mi valor en libros, que es mi costo menos mi depreciación acumulada, que son los valores que tengo en la última columna, y mi último valor, 35.000, es el valor residual. Y de esta forma, ¿verdad?, estaríamos calculando y aplicando la depreciación por el método de la suma de los números dígitos. Ok. Con eso estaríamos terminando lo que serían los cálculos de depreciación. La contabilización es exactamente igual, no sufre ninguna modificación. Y finalmente, vamos a hacer algunos comentarios del activo fijo intangible. Son activos fijos intangibles aquellos activos, igual de largo plazo, ¿verdad?, que duran más de un año y que son necesarios para la operación de la organización. Y como ejemplo tenemos las marcas, tenemos las patentes, tenemos el software contable, entre otros. ¿Y para qué me sirven los activos fijos intangibles? En el caso de la marca, el reconocimiento de la organización, le sirve para identificarse y para establecer un valor. Las patentes, cuando he inventado algo nuevo, ¿verdad?, y eso que he inventado lo inscribo para que nadie más lo use, solo yo lo puedo utilizar. Este es el caso de los descubrimientos científicos. Mucho uso hacen de esto los laboratorios, por ejemplo, cuando están patentizando, por ejemplo, un nuevo medicamento o un procedimiento médico para curar una enfermedad. El software, ya conocemos el caso del software, el software que es desarrollado y construido dentro de la organización o que pudo haber sido adquirido. Yo lo compro, no lo compro para venderlo, compro para utilizarlo dentro de la organización, y mi duración que va a tener es más de un año. Entonces, como reglas, la única regla que para mí podría ser relevante es que en el caso de los activos fijos intangibles, la duración o su vida útil no debe de pasar más allá de los 10 años. Y segundo, importante, ¿verdad?, destacar que en vez de utilizar la palabra depreciación, utilizamos la palabra amortización. De ahí, en general, todos los elementos son muy similares a la propiedad, planta y equipo. Muy bien, jóvenes, con esto estamos terminando nuestra clase de hoy. Si hay alguna consulta adicional, estaré dejando el video, ¿verdad?, al finalizar la clase. Y por favor, vayan a la plataforma para resolver la tarea que estarían entregando el próximo martes, ¿verdad?, al final del día. ¿Preguntas, jóvenes? Bueno, maestro, está bien. Pues yo no tengo preguntas, maestro. Excelente. Entonces, Sharon, la otra semana nos va a dejar tarea, maestro. esta semana sí ya les queda la tarea que ustedes van a estar entregando el próximo martes al final del día. Muy bien. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Bueno, pues yo solo tenía esa duda, maestro. Gracias. Excelente. Entonces les agradezco a todos por su participación y seguimos en contacto, muchachos. Buenas noches. Gracias, profe. Pase buenas noches. Buenas noches, Alison. Buenas noches, profesor. Gracias. Buenas noches, muchachos.